Bendiciones. En este video vamos a ver cómo crear entonces un cuestionario o un examen en este caso. Y para lo mismo debemos de activar edición y seleccionar el módulo donde queremos que nuestro cuestionario vaya. En este caso acá. Y seleccionamos la opción cuestionario. Damos a agregar y vamos a comenzar entonces a crear nuestros cuestionarios. Debemos de, como todas las actividades, asignarle un nombre a la actividad y también una descripción. Luego de que tenemos entonces el cuestionario y también la descripción, perdón, el nombre del cuestionario y también la descripción, debemos de ponerle una temporalización. Cuando hablamos de temporalización, hablamos de cuándo comienza el cuestionario y cuándo termina, en qué fechas va a estar hábiles. Si no pongo una temporalización, entonces esto va a quedar, el cuestionario va a quedar abierto todo el tiempo. Si lo quiero, debo de habilitarlo para poder hacerlo. En este caso no lo voy a hacer. Algo que sí voy a hacer es un tiempo. Cuando hablamos de límite de tiempo es cuánto tiempo va a poseer las personas para llenar este cuestionario. Debo de saberlo y debo de saber si lo voy a habilitar, perdón. Primero habilito y luego debo saber si lo voy a habilitar en semanas, días, horas, minutos o segundos. Yo lo voy a dejar en minutos y voy a poner 5 minutos. Luego de eso, entonces, debo de saber si el envío se realizará automáticamente o si hay un periodo de gracia para responder a más preguntas. O el envío debe hacerse dentro de un tiempo antes de que el tiempo termine. Esto significa que inmediatamente el tiempo termine, los 5 minutos se va a enviar automáticamente, o si después que el tiempo termine va a tener tiempo para enviar el cuestionario pero no va a poder responder más preguntas, sino simplemente verificar, etcétera, o si el envío debe hacerse antes de que el periodo termine. De lo contrario, no va a contabilizar. Luego, periodo de gracia, si queremos que puedan llenar el cuestionario más de una vez, eso lo decidimos ahí. La calificación, como le dije, se los explicaré en otro video porque es un tema un poco extenso. El esquema, tal como se muestra la pantalla de edición o presentadas al azar. Quiere decir, luego de que yo ponga las preguntas, hago 10 preguntas, ¿van a aparecer en ese mismo orden o van a aparecer al azar? Siempre es bueno que aparezcan al azar. Lo mismo debo hacerlo entonces en el comportamiento de las preguntas. Debo entonces activar que sea al azar y si va a tener una retroalimentación el estudiante. Quiere decir que si el estudiante responde mal, le diga cuál es la respuesta correcta. Eso debo de saber si quiero que lo tenga o no. Luego entonces tengo la revisar opciones. Esto les recomiendo que lo dejen exactamente como está. No es algo tan relevante en un curso básico como este. La apariencia también, si queremos que tenga una imagen, de la imagen del usuario que se muestre después que el usuario haya llenado su curso. En este caso le voy a poner que sí. Y los decimales de la calificación le voy a poner 0 decimales. Restricciones de extra de los intentos, esto lo dejamos exactamente igual. Retroalimentación global, esto es si quiero que al finalizar el cuestionario se le dé una retroalimentación al estudiante. Si quisiera, entonces debo de ponerle aquí la retroalimentación, que es lo que quiero que le diga al estudiante después que termina su curso. Ajuste comunes del módulo y finalización lo dejamos exactamente como están. Y en este caso le damos a guardar cambios y mostrar. Cuando lo hagamos, entonces veremos que creamos un cuestionario, pero no le hemos añadido preguntas. Para lo mismo, entonces debemos de editar el cuestionario. Y en editar el cuestionario tenemos la opción acá, esta pequeña letra que dice add, de añadir entonces las preguntas. Para lo mismo entonces le doy a adherir preguntas y me salen tres opciones. Sí, voy a agregar preguntas, agregar una pregunta que voy a crear ahora. Si las voy a agregar de un banco de preguntas que más adelante les enseñaré a crear sus propios bancos de preguntas para que no tengan que crearlas sino simplemente escogerlas, o si se agregan preguntas aleatoriamente. Por ejemplo, ya tenemos nuestro banco de preguntas, puedo decidir que aleatoriamente la plataforma elija las preguntas que quiero que tenga el cuestionario, que es diferente a esta. Aquí yo selecciono del banco. Aquí del banco de preguntas ellas solas se agregan.
En este caso, como no tenemos un banco de preguntas, vamos a agregarlas. Y estos son los tipos de preguntas que tenemos, que van a servir para las diferentes asignaturas. En este caso yo me voy a ir por verdadero y falso y opción múltiple, que son estas de acá, para este cuestionario, pero todas las demás tienen un comportamiento similar. En opción múltiple le doy a agregar y debo de poner el nombre de la pregunta. El nombre no es la pregunta, el nombre es solamente el nombre de la pregunta, valga la redundancia. Sobre las actividades. Y aquí en descripción o enunciado de la pregunta, entonces hago las preguntas. He hecho mi pregunta, puedo agregar imágenes si quiero y puedo añadirle una puntuación. ¿Cuánto vale esta pregunta? Por defecto 1, lo voy a dejar así. Aquí añado la retroalimentación si quisiera hacerlo, por ejemplo, recordemos o observar el primer video de del segundo tópico. Luego, ¿cuántas preguntas pueden elegir? ¿Cuántas respuestas? ¿Una sola o varias? En este caso, una sola. Y cómo quiero que sea la numeración de las preguntas, ABC, ABC mayúscula, 1, 2, 3, etcétera. Acá en respuestas debo elegir entonces mis respuestas y voy a poner foro de respuestas. Calificación, si quiero que tenga una calificación desde 100% del 1 punto que le dimos o hasta un 10%. En este caso ninguna. Y si quiero añadirle una retroalimentación a eso, lo puedo hacer también. Y sigo añadiendo las demás opciones. Lo mismo en este caso. Cuando hemos terminado de crear nuestras opciones, entonces debo elegir cuál es la opción correcta. Para elegir la opción correcta, debo de añadirle en calificación, debo de añadirle un por ciento. En este caso, la opción correcta es carrusel, por lo tanto debo de añadirle un por ciento, que va a ser en este caso el 100%, y eso me marca mi pregunta como correcta. Si van a tener múltiples intentos y cuál es la penalización. Ok, puedes intentar más de una vez, pero cada vez que lo intentes vas a tener menos 33%, menos 25 o menos 0. En este caso lo voy a dejar como menos 0 y voy a dejar lo demás igual y le voy a dar a guardar y guardar cambios. Al hacerlo ya voy a haber agregado una pregunta a mi cuestionario. Si quisiera agregar más, simplemente le doy a añadir por debajo o añadir por encima. Cuando esté conforme con el cuestionario, simplemente le doy a guardar. Y esto sería todo para crear un cuestionario. Y así los estudiantes entonces van a poder ver el cuestionario que hemos creado. Si voy a donde él, vamos a verlo. Ya, los estudiantes pueden previsualizar el cuestionario ahora o comenzar el cuestionario.